A. Ser un Carnotaurus. Un dinosaurio que parece haber sido diseñado por alguien que empezó con buenas intenciones, pero abandonó a mitad de camino. Imagina nacer en la Patagonia, en el sur de América del Sur, hace unos 70 millones de años, cuando el mundo era un caldero de biodiversidad. Pantanos densos, bosques exuberantes y llanuras abiertas componían el escenario. Aquí, un Carnotaurus no solo era un depredador, sino también una broma de la evolución. Brazos cortos, cara de enfadado, pero equipado con piernas rápidas y cuernos puntiagudos. Era el tipo de animal que la naturaleza creó y pensó: esto será divertido. Naces en un nido improvisado en el suelo, un montón de hojas y ramas dejado por tu madre, que claramente no era aficionada a la decoración. El primer sonido que escuchas es el viento amortiguado soplando entre los árboles altos, mezclado con los gritos estridentes de tus hermanos, que también están rompiendo sus cáscaras. Todos se esfuerzan por salir, como si compitieran para llegar primero al caos que es el mundo exterior. Tu madre, un Carnotaurus de 8 metros de largo, está a tu lado. Imponente, con su piel rugosa de color marrón rojizo, que se camufla perfectamente entre los árboles. Es la única razón por la que aún no te han convertido en almuerzo. Su cuerpo musculoso y sus poderosas piernas son impresionantes, pero sus brazos cortos, casi inexistentes, son un recordatorio constante de que no todos los proyectos de la evolución son perfectos. Sin embargo, lo que le falta en brazos lo compensa con fuerza, velocidad y dientes afilados que cortan carne como cuchillos. Por ahora, estás a salvo, o al menos tan seguro como puede estar un crías en el Cretácico superior. En los primeros días, tu madre trae trozos de presas recién cazadas. Entre estas presas están los Gasparinisaura, pequeños herbívoros que vivían en manadas y parecían estar en un estado constante de pánico. Estos dinosaurios eran rápidos e inteligentes, pero ocasionalmente algún miembro del grupo era atrapado. Intentas comer los trozos que trae, pero la competencia con tus hermanos es feroz. Es una batalla diaria conseguir un buen trozo antes de que alguien te lo robe. Mientras tanto, el entorno está lleno de amenazas. El Aucasaurus, un depredador carnívoro más pequeño y ágil que el Carnotaurus, acecha a la distancia, esperando un momento de distracción para atacar. Aunque son más pequeños, estos depredadores no tienen miedo de desafiar a tu madre, especialmente cuando están en grupo. Mientras tanto, en el cielo, los pterosaurios vuelan en círculos, observando atentamente a las crías que se alejan del nido. Es un recordatorio constante de que en el mundo de los dinosaurios, ser pequeño es prácticamente una sentencia de muerte. A medida que creces, comienzas a explorar los alrededores. El bosque es un tapiz vivo de sonidos y movimientos. Árboles gigantes como las araucarias forman un dosel verde que casi bloquea el sol, mientras que las hojas caídas cubren el suelo, ocultando peligros como insectos gigantes y depredadores al acecho. Un día, te encuentras con una Unenlagia, un dinosaurio carnívoro más pequeño pero increíblemente ágil e inteligente. Te observa desde la distancia, con sus ojos brillando con la malicia típica de alguien que sabe que puede atacarte, o al menos asustarte, y huir rápidamente. También descubres a los gigantes herbívoros, como el Saltasaurus, que caminan en manadas y esparcen destrucción a su paso. Aunque son herbívoros, son un problema. Con sus colas blindadas, pueden aplastar fácilmente a cualquier joven Carnotaurus que se cruce en su camino. Una vez distraído, te acercas demasiado a un grupo de Saltasaurus y un golpe de su cola casi te convierte en una mancha en el suelo. Lección aprendida: no te metas con quien tiene una cola más pesada que tú. Cuando llega el momento de aprender a cazar solo, descubres que la vida de un depredador es más difícil de lo que parece. Tu primer intento es perseguir a un pequeño Gasparinisaura. Intentas escabullirte entre los arbustos, imitando los movimientos de tu madre, pero el viento cambia de dirección y el Gasparinisaura detecta tu presencia. Sale corriendo en zigzag, desapareciendo en el bosque mientras tropiezas con raíces y caes de cara al suelo. Intento tras intento, sigues fallando. Una vez, al intentar cazar una Unenlagia distraída, te das cuenta demasiado tarde de que otros miembros de su grupo te estaban observando. Aparecen de repente, rodeándote como si estuvieran ejecutando un plan de ataque coordinado. Antes de que puedan hacer algo, tu madre surge de la nada, rugiendo y ahuyentando a los pequeños depredadores. Te das cuenta de que todavía tienes mucho que aprender. Después de años de tropiezos y errores, finalmente llegas a la edad adulta. Ahora, con casi 8 metros de largo y cuernos que podrían asustar incluso a los depredadores más audaces, eres un verdadero cazador.
Tus largas y musculosas piernas te permiten correr lo suficientemente rápido como para alcanzar presas como los Gasparinisaura y los jóvenes Saltasaurus que se alejan de sus manadas. Pero la vida adulta no está libre de problemas. Ahora tienes que lidiar con rivales como el Aucasaurus, que compite por las mismas presas. Estas luchas territoriales son brutales. Usas tus cuernos para atacar e intimidar, mientras intentas evitar mordiscos que podrían ser fatales. Cada enfrentamiento es una mezcla de fuerza bruta y estrategia, y cada victoria refuerza tu posición como uno de los mayores depredadores de la región. A pesar de todas las adversidades, sobrevives y prosperas. Tu viaje estuvo lleno de desafíos, pero también repleto de aprendizaje. Te conviertes en un cazador experimentado, capaz de enfrentarte a las peculiaridades de tu hábitat y a los peligros que presenta. Como Carnotaurus, puede que no seas el más eficiente o el más temido, pero ciertamente eres uno de los más fascinantes. Y así termina tu historia. Un testimonio de lo salvaje, brutal y sorprendente que era el mundo de los dinosaurios. El Carnotaurus, con sus brazos cortos, piernas rápidas y cuernos únicos, sigue siendo uno de los mejores ejemplos de cómo la evolución puede ser extraña y brillante al mismo tiempo. Un saludo para los suscriptores del canal, el Espinosaurio, Ar, Rex, Ceratosaurio y Quetzalcoatlus. Y a los demás suscriptores, un fuerte abrazo.